Ahí está. Bien, bueno, en este encuentro la idea es trabajar con el TP número 10, ¿sí? Que sería el cuarto trabajo práctico de base de datos. La diferencia del trabajo práctico número 9, ustedes ya tienen el esquema, ¿sí? Y ya están duchos para interpretar un esquema, ¿no? Entonces vamos a charlar un poquito con esto, ¿sí? Porque han surgido, fíjense que tienen un montón de cosas para resolver acá abajo, ¿sí? Pero si siento que tengo que hacer, ¿está? No lo voy a poder resolver. Si bien todos los videos que están armados en la plataforma están en base a estos trabajos prácticos, sobre todo en base al 10 y el 11. ¿Ok? El 11, les cuento un secreto, es el modelo de base de datos que vamos a usar para el proyecto transversal, ¿sí? Para el proyecto final. ¿Ok? No es el modelo, pero bueno, es para que podamos trabajar, ¿sí? Hicimos hincapié en un modelo no tan grande para el proyecto final, ¿sí? Para el proyecto ejemplo, para no irnos por las ramas, ¿no? Pero bueno, por eso toda esta otra práctica previa. Bien, el modelo del trabajo práctico 10 dice lo siguiente, ¿no? Tienen el enunciado que comenta. En la empresa Construir Sociedad Anónima, necesitan llevar un registro de todas las herramientas disponibles en el obrador. Los empleados que tienen acceso a él, o sea, al obrador, al obrador, y un registro detallado de qué herramientas retiran y devuelven los empleados. Por lo tanto, de todas las tablas que podrían formar la base de datos de una empresa de construcción, nos centramos en las que necesitamos para hacer este registro en el obrador, nada más. Por eso hay 3 tablas. ¿Ok? Y la pregunta es, si tuviesen que describir la realidad en base a este modelo, ¿qué dirían? A ver, ¿qué podrían decir del modelo? Que hay empleados, ¿sí? Que hay herramientas, ¿qué más? Que los empleados utilizan herramientas, sí, estamos, perfecto, que los empleados pueden utilizar herramientas o no, o sea, puedo tener empleados sin que hayan usado una herramienta, ¿sí? Puede haber herramientas que nunca se usaron. Che, pero ¿y en dónde está esa información? ¿De qué empleados al menos retiran una herramienta, ¿no? ¿En dónde queda registrado eso de qué ¿En empleado retira qué movimientos, herramienta? profe? El movimiento. Perfecto. Por lo tanto, exactamente, la tabla movimientos es la que vincula la tabla empleado y la tabla herramientas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de relación hay o de vínculo o, o cardinalidad, podríamos decir, entre la tabla empleado y herramienta? De muchos a muchos. De muchos a muchos, ¿no? Y eso se ve reflejado en la tabla Movimiento. movimiento. Perfecto, hasta ahí. Perfecto. Eh, en la tabla movimiento, ¿sí? Miren, comparen la tabla movimiento que representa una relación de muchos a muchos. Como en el práctico 9, ¿cuál era la tabla que representaba una relación de muchos a muchos? Que tenían productos, tenían pedidos, Detalle. el detalle. ¿Se acuerdan que en el práctico 9 debatimos que detalle era la tabla que relacionaba a producto con pedido, ¿sí? Y tenía, por lo tanto, la idea de las 2 tablas, ¿no? Y el debate de ustedes era la duda, ¿sí? Que había surgido era, che, ¿y acá qué pongo como clave? ¿Sí? Y habíamos optado, en detalle de pedido, de poner como clave primaria las 2 claves foráneas, transformar las 2 claves foráneas como clave primaria, ¿sí? Y acá el movimiento, ¿por qué ha optado? Hay movimiento. Por una idea de movimiento, ¿sí? Por un atributo adicional, autoincremental y que sea clave. ¿Estamos? Entonces, ID de empleado, solamente clave foránea,
ID de herramienta es solamente clave foránea y la clave primaria es ID de movimiento. Bien, perfecto. Ahora, en movimiento, ¿habrá algún campo que tendrá que permitir nulo? ¿Qué les parece a ustedes? Si tuviesen que determinar qué campo recibe un valor nulo, ¿cuál podría ser? ¿Cantidad, profe? Y pero en cantidad, ¿sí? Fecha de devolución. Ah, Claro, ¿sí? La fecha de Fecha de devolución, devolución. A ver, porque si vas a meter un movimiento, y si estás insertando un dato en movimiento, es porque va a retirar una herramienta. ¿Estamos? Entonces, una herramienta tiene que haber para un determinado empleado, ¿sí? En una fecha, ¿ok? De préstamo, y la cantidad es cuántas herramientas retira, eso lo sabés. Pero lo que no sabés, por ejemplo, lo que no sabrías es cuándo lo va a devolver, ¿sí? Entonces la fecha de devolución debería ser nula, ¿no? Debería permitir, ¿sí? Valores nulos, por lo menos. Perfecto. Bien, bien. Y pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué les parece a ustedes que la tabla empleado y la tabla herramienta tienen un campo booleano estado? La herramienta seguramente para saber si la herramienta ya está prestada. No. Mira, si yo tomo una herramienta, mira, supongamos que vos tenés el estado acá, ¿no? A ver, espera, lo tengo acá, acá. Si yo me voy a herramienta, ¿no? Fíjate, esta herramienta tiene en estado cero, ¿ok? ¿Qué pasa si yo lo tomo, lo interpreto ese estado como que está prestado? ¿Qué significa? Primero, que podrías prestar una sola vez la pala, porque al primero que se la prestaste te puso el estado cero, no la podrías prestar más, ¿no? Segundo, eh, eso, si vos podrías, si hay una relación de muchos a muchos, decir que esta pala se la podrías prestar a varios, ¿sí? Y qué sé yo tendría que ir a la tabla movimiento y ver la pala, el último que se la presté, para saber a quién se la presté, ¿sí? ¿Cómo podría saber yo las palas que están prestadas? Pregunta de examen. En base a este modelo, ¿cuáles serían las palas que presté? Las que presté hoy, por ejemplo. Las que estén insertadas en movimiento. Bien, las que presté hoy serían las palas que están insertadas en movimiento el día de hoy, ¿no? Las palas que presté hoy, ¿sí? Que todavía no se devolvieron, ¿estamos? Y que están en movimiento, exactamente. Esas son las palas que presté. ¿Y las libres cuáles serían? ¿Cuáles serían las palas La que libres? están en herramientas, el stock. Las que están en herramientas y no participan en una relación en movimiento el día de hoy, por ejemplo. Esas serían las libres. Entonces, conclusión. ¿El estado? ¿Para qué les parece estar? ¿Mm? Si está habilitada esa herramienta o no, Exactamente. Si está activa, para ser prestado. ¿sí? O está dada de baja. ¿Sí? Esto tiene más que nada con no tiene que ver con el préstamo. ¿Sí? No tiene que ver con el préstamo. Tiene que ver con si esa herramienta está activa en la base de datos o está dada de baja. ¿Sí? Apunta a que el borrado de las herramientas, la eliminación de las herramientas de la base de datos, no va a ser física. No voy a usar un delete para borrar una herramienta, ¿sí? Entonces, si en algún punto del enunciado me dice dar de baja una herramienta, no voy a usar la sentencia delete para borrar la herramienta. Voy a usar un update, ¿sí? Estamos cambiándole el estado a falso. Entonces, eso significaría que la herramienta no existe más. ¿Estamos? Lo Profe, mismo, ¿lo mismo con sí, empleados? ¿Con el estado de lo empleado? mismo con empleado, exactamente, ¿sí? Lo mismo con empleado, ¿sí? Lo mismo con empleado. Ahora, si tengo que borrar un movimiento, ¿sí? Si tengo que borrar un movimiento, y bueno, como no tiene un estado, lo haríamos borrado físico, ¿sí? Podríamos hacer un delete.
Pero todo esto es muy subjetivo, es muy desde el punto de vista del que la diseñó. ¿Estamos? Si alguien no les hace la bajada de lo que representa este modelo, sobre todo en esos campos, estado, activo, el que en movimiento no está, ustedes podrían interpretar que pueden hacer el borrado físico en cualquier lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, y el Entonces, tema del stock, porque las herramientas tienen stock. Entonces, si yo presto menos de la cantidad que tengo en bien, total y me quedan bueno, disponibles algunas. fíjate a vos. Que acá dice, por ejemplo, registrar retiro y devolución de 2 herramientas. ¿Ok? Vos, en este caso, ¿qué tendrías que hacer? Como tenés que, la orden que vas a usar es un insert, ¿no? Para registrar el movimiento. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Vas a ir a la base de datos, te vas a fijar en la tabla de herramientas, ¿qué herramientas podés prestar? ¿Sí? Porque tenés que prestar cualquiera para el ejemplo. Y vos dirías, y bueno, puedo prestar, a ver, ¿cuáles podría prestar de acuerdo a este modelo? Destornillador y taladro. Bien. ¿Por qué? Porque son las que están activas primero, ¿no? Son las que tienen estado 1. Estas 2 son las que podría prestar, ¿sí? Y podría prestar hasta 10 palas o hasta 5 taladros, ¿no? ¿Sí? Y eso yo lo hago manualmente, porque acá el enunciado me dice, bueno, puntualmente, ¿sí? ¿Qué harías? Y me iría al SQL y haría un insert, ¿sí? Y emulando que presto, no sé, 2 taladros, por ejemplo, ¿sí? Ahora, distinto es a si yo tengo una aplicación, ¿sí? O sea, evidentemente esta base de datos es para que la use una aplicación. ¿La aplicación qué va a hacer? Y en la vista, ¿sí? Cuando tenga que registrar un préstamo de herramientas, tendría que aparecer las herramientas primero que están activas, ¿sí? Solo las que están con estado activo. Bien. Y cuando vaya a prestar y ponga la cantidad, la aplicación va a tener que chequear de que en cantidad ponga un número más chico o igual al stock que hay de esa herramienta. ¿Se entiende? Eso se va a controlar desde la aplicación. ¿Sí? Ahora entonces no Solo, hacemos las restas y eso. no hacen las restas y eso. Si lo hacen, genial, bueno, podés hacerlo si querés. Pero si el profe te dice, hacer un insert de movimiento, bueno, hacer el insert de movimiento. ¿Sí? Porque ahora el práctico apunta a, cuando te dicen agregar un registro, ¿sabés que la sentencia que tenés que usar es un insert? Bien. Cuando te dicen actualizar un registro, ¿te das cuenta que la sentencia que tenés que usar es un update? Bien. Cuando te dicen que tenés que dar de baja una herramienta, ¿sí? Un elemento, ¿sabés que la sentencia que tenés que usar es un delete? ¿Sí? Y te diste cuenta además que podrías usar, como tiene un estado, en lugar de un delete, un update. Sí. Bueno, si respondiste con un delete, en donde te pide borrar, un delete, o respondiste con un update cambiándole el estado, genial. Las 2 respuestas van a estar bien. ¿Se entiende? ¿Sí? A eso quiero llegar. Sí, profe, gracias. Solamente lo que les pido. ¿Vamos? Solamente lo que les pido. Si ustedes, viste que algunos más complicados que otros, ¿no? Se complican la vida solos y dicen, bueno, yo hice un update y después hice un update del stock restándole, bueno, déjalo puesto, no está mal, ¿sí? ¿Estamos? Pero solamente apunten a lo que piden, nada más, ¿sí? Solamente apunten a lo que piden. Pero sí. Todo esto surge por este debate que estamos haciendo, ¿sí? Son dudas normales que tienen todos. Bien. Eh, perfecto. Vuelvo al modelo. Bien. Entonces, eh, ¿hay algún campo en alguna tabla que les parezca a ustedes va a aceptar valores únicos sin necesidad de ser clave? ¿El DNI, profe? El DNI del empleado, ¿sí? Una. Me di cuenta, ¿sí? Que DNI, digamos, en empleado, ID de empleado es clave. ¿Por qué? Bueno, porque estoy acostumbrado que si el campo se llama ID es clave. Bien, estoy acostumbrado a eso. Ahora, DNI, entonces por descarte, si no es clave porque es ID, debe ser valor único y le pone el mismo iconito, ¿sí? Le pone el mismo iconito. Ahora, escuchen bien. Un campo es clave, también es único, ¿sí? Implícitamente tiene esa restricción, que es único, ¿ok? ¿Sí? Cuando yo declaro
a un campo como clave, también es único. Se genera un índice por ese campo para acelerar los procesos de búsqueda, ¿sí? Impone la restricción de que no tiene que haber valores duplicados, por lo tanto impone la restricción de único, ¿sí? Cuando ustedes trabajen con administración de base de datos del cuatrimestre que viene, van a ver un concepto que, supongamos que decidimos, ¿sí? Que las claves en las tablas no sean lo que hay. Supongamos que el empleado digo no. La clave en empleado es DNI, ¿sí? La clave en empleado es DNI. Entonces, en una tabla, la clave primaria puede estar formada por uno o varios campos, ¿sí? Ya con un campo que determine o que permita referenciar de manera unívoca a un elemento en ese conjunto, cualquier superconjunto que yo arme con esa clave es clave. A ver, si yo sé que con el DNI solo ya puedo identificar un empleado, ¿sí? Si de pronto digo, bueno, la clave que sea el DNI y el apellido, no hay problema, porque ya el DNI es clave, ya sirve para identificarlo. ¿Tá? Y si digo DNI y apellido, y bueno, lo que va a impedir es que se repita la combinación de un mismo DNI con un mismo apellido. Pero ya con el DNI solo es suficiente. ¿Ok? Bien. Sintetizando. Dejamos por descarte que DNI aceptaría valores únicos porque tiene el iconito de una llave y como ya hay una clave, ¿sí? Que es ID, y bueno, este debe ser único. ¿Sí? Le ha puesto PHP MyAdmin, lo ha representado así porque es único. ¿Sí? Pero bien, ya se fueron dando cuenta de eso. Perfecto. Ahora bien, si yo quisiera volcar todos estos datos en una sola tabla, ¿sí? Yo tranquilamente, fíjense que acá hay 3 tablas que representan a los empleados, las herramientas que hay en el negocio y los movimientos de esas herramientas, ¿sí? Pero yo tranquilamente podría haber hecho esto. En una sola tabla, ¿sí? Poner DNI del empleado, apellido, lo voy a hacer corto. DNI del empleado, apellido, nombre del empleado, la herramienta, el stock de la herramienta, ¿ok? La fecha de préstamo, fecha de devolución, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo meto todo en una sola tabla? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes sucedería? Digo, no voy a tener 3 tablas, tengo todo en una sola tabla. Fíjense, por ejemplo, DNI 23 es López, ¿sí? Yo solamente quiero registrar el empleado López, López Juan, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, no hay herramienta, ¿sí? No hay stock, no hay fecha de devolución, no hay fecha de préstamo ni fecha de devolución. Bien, ahora quiero registrar la herramienta Pala. Y bueno, no habría DNI, ¿sí? No habría apellido. Tendría que hacer algo así, ¿no? Porque quiero registrar solamente la herramienta Pala, que tiene un stock de 10, ¿sí? Pero no fue prestada esta Pala, ¿sí? No fue prestada. Bien. Y ahora quiero decir que le voy a prestar a López la Pala, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que escribir? Y lo mismo, ¿sí? Va a haber redundancia de datos, si yo pusiera todo, ¿no? López, Juan, le presto la Pala, ¿sí? Que tenía stock 10, se la presté hoy, que es 25 de abril del 2024. Y la redundancia de datos provoca inconsistencia, ¿sí? Provoca inconsistencia. ¿En qué sentido? Y en el que, supongamos que ahora quiero registrar que le presté a López Juan, ¿sí? Vamos a registrar otra herramienta. Vamos a registrar otra herramienta, ¿sí? La redundancia puede provocar inconsistencias, ¿sí? Acá la herramienta es un martillo que tiene stock 20, este no se prestó, ni se devolvió, ¿sí? Entonces ahora a López le quiero prestar el martillo. Tengo que tener cuidado de no equivocarme en el ID, del DNI,
tengo que tener cuidado de no equivocarme en cómo escribo el apellido, tengo que tener cuidado en no equivocarme cómo escribo el nombre, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si yo meto todo en una sola tabla, tengo inconsistencias, las inconsistencias provocan, ponle que este más bruto puso martillo, 20 y se le prestó 20. ¿Mm? La redundancia provoca inconsistencia, ¿ok? Entonces, y otro concepto que ustedes van a ver, ¿sí? Es que los campos que no son clave, ¿sí? Como por ejemplo, si yo digo que DNI sirve para identificar a un empleado, todos los demás campos tienen que depender funcionalmente de la clave. Es decir, que si el DNI 23, ¿sí? Es un empleado, ¿ah? El apellido tiene que corresponder a ese DNI, el nombre tiene que tener correspondencia con ese DNI, pero fíjense que acá martillo, la herramienta, no depende de la clave del empleado, ¿sí? Fíjense que no depende, yo puse, por ejemplo acá, vamos a poner que este lo puso bien, tengo 2 martillos, pero estos 2 datos no dependen de la misma clave primaria. Pero cada vez que puse 23, puse López, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, que es algo que van a analizar más adelante, pero lo quiero aclarar yo, ahora, despacito. Cuando me doy cuenta de eso, que tengo campos, ¿sí? Que no son clave y no dependen funcionalmente de la clave primaria, significa que esos campos, esos datos tienen que ir en otra tabla, ¿sí? ¿Estamos? Y es lo que sucede en este modelo. Por eso es que está dividido, para evitar inconsistencias y que haya dependencia funcional. Que los campos que no son claves dependan de la clave primaria, ¿sí? Estamos, que cada vez que yo tenga ID 1, sea para esa herramienta, con esa descripción y con ese stock. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, si los datos están repartidos en tablas diferentes y hay cierto vínculo entre ellos, el vínculo se establece a través de claves foráneas. ¿Ok? Por lo tanto, pregunto, si yo quisiera unir estas 2 tablas, herramienta y empleado, ¿puedo directamente? ¿Tienen algún dato en común esas 2 tablas solas? No, no tienen nada en común, ¿sí? No hay ningún campo que las vincule. Para poder vincular estas 2 tablas, en este caso, lo tengo que hacer a través de ¿quién? De movimiento. Movimiento. Exactamente. Perfecto. Ahora bien, supongamos que me piden lo siguiente. Me piden, como lo tienen ustedes acá abajo, me piden, por ejemplo, bueno, vamos a poner aparte. Supongamos que me piden así. Listar nombre de las herramientas prestadas el 25 de abril. ¿Sí? Quiero listar todas las herramientas, los nombres de todas las herramientas que se prestaron el 25 de abril. ¿Sí? Por lo tanto, para poder obtener esa información, tengo que reunir ¿qué tablas? ¿Qué tablas reuniría? Y herramienta y empleado. Movimiento. A ver, Herramienta y movimiento. ¿por qué pienso primero en herramienta? ¿Por qué herramienta primero? ¿Hay algún dato de herramienta que necesite? El nombre. Nombre. El nombre. Por eso, de una herramienta. El segundo dato que tengo, la segunda pista que tengo, es que no son todas las herramientas. Porque si yo abro la tabla de herramientas, ¿sí? Si yo voy a la tabla de herramientas, tengo todas las herramientas. ¿Vamos? Pero yo no quiero todas. Quiero solamente las que se prestaron el 25 de abril. ¿Y en dónde tengo esa información?
Movimiento. El movimiento. Perfecto. Ahora, me pide la consulta mostrar a quién se la presté o datos de a quién se lo presté. No. 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 Por lo tanto, para satisfacer esta consulta, tendría que trabajar con esas dos tablas. ¿Sí? Ahora bien, para satisfacer esta consulta tengo que de alguna manera reunir esas dos tablas. Si reúno esas dos tablas, ¿tienen algún campo en común? Si tienen un campo Ahí en herramienta. común, claro. Si tienen un campo en común, tiene que ser su clave primaria con clave foránea. ¿Sí? Entonces, lo que tienen en común es ID de herramienta, que es clave en herramienta, ¿sí? Y es clave foránea en movimiento. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero reunir esas dos tablas, puedo hacerlo a través de un producto cartesiano. Si lo hago a través de un producto cartesiano, ¿cómo lo haría? Sería select, hasta ahí vamos bien, select nombre, ¿sí? Porque es lo que quiero proyectar, nombre. ¿Y ahora cómo sigo? ¿Cómo seguiría? From movimiento, coma, herramienta, o si no hacer un join. Yo dije producto cartesiano. Entonces, es ese el producto. Y si hay un producto cartesiano, Ah, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? el ID. ¿Se acuerdan la clase del martes que hablamos de producto cartesiano? Es decir, que si yo hago esto en el front, voy a tener una combinación de cada herramienta de la tabla herramienta con cada fila de movimiento. Y hay muchas filas que son basura. ¿Cómo me quedo con las que realmente son herramientas que se prestaron? Profe, en el Bien, el primero where, M where. ¿no? Y de movimiento, Eso. Y ahora en el where, la unión. Clave primaria de una tabla, eso mismo, lo que se escuchaba entrecortado. ID herramienta, ya igual a quién. a la M de la idea de herramienta. Bien, perfecto. Perfecto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, al poner en el front dos tablas, obtengo una combinación de cada fila de movimiento con cada fila de herramienta. ¿Sí? Si lo hago de esta manera, inmediatamente en el where tengo que unirles. ¿Sí? Tengo que unirles. Ustedes vieron en los videos, vieron con el profe Juanjo, que dicen, pero tengo la posibilidad de usar una sentencia que me las reúne. ¿Cuál es esa sentencia? Lo dijeron recién. Un join. El join. Entonces yo podría hacer lo mismo de esta manera. Seleccionar el nombre, from, ¿sí? ¿Y acá qué va? ¿Qué pongo? Herramienta. Herramienta, ¿sí? O movimiento, cualquiera de los dos puede ir. Y ahora, ¿qué sentencia sigue? El Una join, join. El join. ¿Sí? Y la voy a unir con movimiento. quién? Movimiento. ¿Sí? Y si pongo el join, ¿qué pongo? On, On. Bien. O miren. En base de datos 2 van a ver que hay varios tipos de join. ¿Sí? Hay varios tipos de join. Hay un natural join, ¿sí? Un join natural, que es, pongo herramientas, natural join movimiento, pumba, y las unen por el campo que tengan en común. Pero ojo, que puede haber campos que tengan el mismo nombre en una tabla y la otra y no signifiquen que estén relacionadas. ¿Sí? Por ejemplo, herramienta, ¿sí? Y empleado tienen un campo nombre. Fíjense que la tabla herramienta y la tabla empleado tienen un campo nombre. Pero a pesar de tener el mismo nombre el campo, no están vinculados. Uno es el nombre del empleado y otro el nombre de la herramienta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, y si uso el join solo,
tengo que poner la cláusula on, en donde establezco la reunión. ¿Y qué reunión pongo ahí? Y la condición que pondría en el where, ¿no? El campo que tienen en común va a ser de la tabla herramienta. Bueno, yo no le puse alias ahí. ID herramienta, creo que escribí bien, herramienta, sea igual de la tabla movimiento al campo ID, movimiento.id herramienta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si uso el join, lo correcto es que ponga la cláusula on para establecer el criterio de reunión, ¿sí? ¿Por qué campo los quiero reunir? Estamos, generalmente es, que yo ahí podría poner cualquier campo, ¿ok? Pero en este caso la unión siempre es la clave primaria de un campo con la clave foránea del otro, ¿sí? Los campos que tienen en común, que los vinculan. Y después, si hay una condición de filtro, si además de, una vez que los reuní, quiero aplicar un filtro, bueno, después viene la cláusula where, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando usan el join, ya no se refieren a todas las herramientas, ni se refieren a todos los movimientos. Se refieren a las herramientas que están en movimiento, o los movimientos que tienen una herramienta que está en la tabla de herramientas. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Puntualmente, la tabla de pocos, la tabla de herramientas, digamos, donde tengo todas las herramientas, no aparecerían todas, solamente las que presté. ¿Estamos de acuerdo? Solamente las que presté. Ahora, si de esas herramientas que presté quiero un dato adicional, quiero un filtro adicional, va la cláusula where con la condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, analicemos. La consulta nos pide listar, la consulta nos pide listar nombre, descripción y stock de todas las herramientas, pero prestadas al empleado que tiene ID 3. ¿Sí? Para satisfacer esto, Federico dice, mira, yo tendría que reunir herramienta con movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nombre, descripción y stock lo tenés en herramienta. Bien. Ahora, si quiero saber las herramientas prestadas, las tengo en movimiento, las herramientas que presté. ¿Sí? Y me dice al empleado con ID 3. Fíjate que no me haría falta el empleado, porque el ID de empleado lo tengo acá, en la misma tabla de movimiento. Entonces ya con estas dos tablas puedo satisfacer la consulta. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo hizo él? Y él optó por el producto cartesiano. Él dice, bueno, yo voy a proyectar ¿qué cosa? Nombre, descripción y stock. Perfecto. Ojo siempre con esto, chicos. Cuando ustedes reúnen dos tablas, ¿sí? Fíjense si los campos que ponen en el select, no hay algún campo que sea común a las dos tablas. En este caso, nombre está solamente en herramienta, no hay ningún problema. Descripción está solamente en herramienta y stock está solamente en herramienta. ¿Sí? No habría problema. Si hubiese algún campo que está en las dos tablas y tienen que cualificar poniendo el nombre de la tabla punto y qué campo quieren mostrar. ¿Sí? Las tablas que va a reunir son herramienta y movimiento. Como usó un producto cartesiano acá, como en el front no usó un join, en el web los reunió. ¿Sí? En el web los reunió. La reunión está acá. ¿Sí? En donde el movimiento de la ID de herramienta sea igual a herramienta ID de herramienta. Y ahí me quedo con las herramientas prestadas. ¿Ok? Pero no quiero todas las herramientas prestadas. Quiero solamente la que le presté al empleado con ID 3. Por eso es que en el where hay dos condiciones. Una condición es, ¿sí? Puedo hacerlo de dos formas. O pongo primero la condición de reunión, que yo siempre aconsejo que si usan producto cartesiano, antes de olvidarse, porque pasa, pongan la condición de reunión. Después la cláusula AND y la condición que quieren anexar, ¿no? Entonces, leído esto así, sería, bueno, de todas las filas se queda con los empleados con ID 3. ¿Sí?
Y ahora, de todas las filas en movimiento, en donde el empleado tenga el ID 3, me quedo con los que tienen pedido una herramienta. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo ahí. Fíjense que acá, en el Word, él puso, por ejemplo, movimiento ID empleado. ¿Podría haber puesto ID de empleado solo, sin necesidad de cualificarlo con la tabla movimiento? Sí, porque Podría- es el único, es la Porque única aparece fila con solamente ese nombre. Exactamente. De las dos tablas que reunió, de las dos tablas que está reuniendo, ID de empleado está en movimiento. O sea, no hace falta decirle de movimiento. Porque ¿Está mal lo que él hizo? No, está perfecto. ¿Sí? Pero solamente estamos agregando. Bien. Si él no hubiese hecho esto en el front, ¿sí? Si él, ¿de qué otra manera podría haber resuelto entonces esto? En lugar del producto cartesiano, usando Un inner join. un inner join. Exactamente. Perfecto. Ahora, vieron que yo les estoy hablando de join, natural join, inner join, outer join, right join, left join. Son distintos tipos de reuniones, ¿sí? La forma o la sintaxis en que se usan de un gestor de base de datos a otra puede diferir un poco, ¿sí? Pero bueno, si existe el concepto de join, de reunión, ¿sí? De reunión por la izquierda, reunión por la derecha, en todos los gestores debería estar, ¿sí? Ese concepto, porque es general. Bien hasta ahí. Perfecto. Se fueron dando cuenta que hasta acá la sintaxis de las consultas que ustedes van usando es la siguiente. Primero va el select, después va el from, ¿sí? Y después va el where. ¿Ah? Siempre en ese orden. Select, from y where al final. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Perfecto. Ahora bien, más abajo, ¿sí? A ver, en el enunciado, ya ahora me voy a ir dando cuenta cuáles son las consultas que piden reunión, ¿sí? En las que voy a tener que reunir. Una era la 11 que acabamos de hacer, ¿sí? En la 12 también voy a tener que reunir tablas. ¿O hay alguna otra consulta de estas que tenga que reunir tablas? Además de la 11. ¿Mm? La 12. Sí, Fede. En la 12 también voy a tener que reunir tablas. Y en este caso, ¿qué tablas tendría que reunir? ¿Las mismas que en la 11? ¿Qué les parece? Empleado y movimiento. Tendría que reunir empleado y movimiento, porque me dice listar todos los datos de los empleados y herramientas prestadas después del 20 de diciembre del 2023. Es decir, que, claro, porque evidentemente lo que necesita es algo así, que salga el DNI, el apellido del empleado, porque todos los datos del empleado, al menos los más relevantes, DNI, apellido, nombre, ¿sí? Además de los datos del empleado, el dato de la herramienta que se prestó, ¿sí? Pala, por ejemplo, podría ser el stock que quedó de Pala, ¿ah? Podría ser, o lo más relevante de las herramientas, prestadas después de entonces, como tengo que mostrar no solamente los datos del empleado, sino también de las herramientas, pero no todos los empleados ni todas las herramientas, sino de los empleados y de las herramientas que esos empleados retiraron, tengo que reunir sí o sí las tres tablas. ¿Okay? Voy a tener que reunir, ¿sí? Para el ejercicio 12, las tres tablas. Voy a tener que reunir ahí las tres. Perfecto. Ahora bien, hay situaciones, ¿sí? En las que ustedes quieren que cierta operación se realice sobre determinados grupos.
¿Mm? Hay situaciones en las que necesitan, por ejemplo, sobre una tabla, que las acciones se ejecuten sobre determinado grupo. Por ejemplo, acá tengo una lista de empleados. ¿Ok? Aquí tengo una lista de empleados. Si yo pido, por ejemplo, listar nombre y DNI, si pido listar DNI, apellido y nombre, ¿sí? De la tabla empleado, tiene en singular, bien. Si yo quiero esa consulta, afecto a todas las filas de empleados. ¿Sí? Estoy pidiendo los datos de DNI, apellido y nombre de todos los empleados. Es decir, que lo que obtendría sería algo así. ¿Sí? CL, DNI, apellido, nombre, from, empleado. Y pero ejecuto. ¿Sí? Ahí tengo DNI, apellido y nombre de todos los empleados. ¿Ok? Ahora, tengo la posibilidad, ¿sí? Tengo la posibilidad de agruparlos. Supongamos que yo necesito saber cuántos empleados tengo. Entonces tengo la posibilidad de hacer lo siguiente. Tengo en SQL funciones, ¿sí? Que actúan sobre grupos. Por ejemplo, si yo en el select pongo select y quiero contar, por ejemplo, cuántos apellidos tengo, ¿sí? Podría poner count, vamos a hacer acá. Si yo quisiera contar cuántos apellidos tengo, podría hacer esto. Hacer un select, ¿sí? Count. Count es una función. ¿Qué espera esa función? Que le pase como argumento el campo que quiero que cuente. ¿Sí? Por ejemplo, nombre. Después del select, ¿qué sigue? El from. ¿De qué tabla? Y de la tabla empleado. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, lo que voy a obtener cuando tengo una función en el select, lo que voy a obtener es una fila con un solo resultado. ¿Sí? En este caso va a ser la cantidad. Me dice, mira, tenés, me devuelve una tabla temporal con una sola columna, ¿sí? Generalmente el nombre de la columna es el nombre de la función, y una sola fila, ¿sí? En este caso el resultado de contar, que son 7. Podría suceder que ustedes digan, no, yo quiero que esta columna, ¿sí? No aparezca con el nombre de encabezado, con el nombre de la función. Quiero que aparezca con otro nombre, quiero renombrar eso. Entonces, podríamos modificar acá y renombrar la columna. Para renombrar, ustedes vieron que basta con que ponga o la cláusula as y el nuevo nombre, ¿sí? O solamente separado el nuevo nombre. Por ejemplo, cantidad. Fíjense que si nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Fíjense que el resultado es el mismo. Es una tabla con una sola fila, una sola columna, pero ahora la columna está renombrada. ¿Sí? En ese caso está renombrada. Ahora bien, cuando ustedes usan este tipo de funciones, ¿sí? Cuando ustedes usan estas funciones, por ejemplo, para obtener la cantidad, para obtener el promedio, ¿sí? Supongamos que quiero obtener no tengo edad, el empleado, bueno, no tiene edad. Supongamos que quiero el promedio de DNI, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la función average de promedio, obviamente que en este caso, la función actúa sobre campos numéricos. Entonces, le tengo que pasar un campo que sea numérico. Si paso DNI, lo que me va a dar es el promedio de DNI. ¿Sí?
Lo lógico sería, por ejemplo, de edades. ¿Ok? Y hace lo mismo. Ese es el número promedio. Uy, el resultado es un número real. ¿Sí? El resultado es un número real con, que es el promedio de números, ¿no? Perfecto. Estas funciones para obtener el promedio, ¿sí? Estas funciones para obtener el promedio, para contar, para sumar, ¿sí? Para obtener el valor máximo, el valor más grande, ¿sí? El valor más chico de una determinada columna. Estas funciones pueden actuar sobre distintos grupos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo vuelvo a poner count, ¿sí? Y el campo que quiero que cuente, por ejemplo, DNI, nombre o apellido, ¿sí? O no me interesa, le digo, contame las filas, ¿sí? Le paso un asterisco, contame las filas, ¿sí? De empleados, que sería lo mismo que pedirle la cantidad de empleados, ¿sí? El resultado es el mismo, ¿ok? Ahora, podría suceder que usted diga, no, yo no quiero que cuente, me diga cuántos empleados hay. Si no me interesa saber cuántos empleados hay por categoría, digamos, por acceso, ¿sí? Es decir, yo podría agrupar filas por datos que tengan en común, ¿no? Por ejemplo, fíjense que hay empleados que tienen el mismo acceso, ¿ok? Hay empleados que tienen el mismo acceso. Tengo 3 empleados, por ejemplo, con acceso 1, hay empleados con acceso 2, ¿sí? Un empleado con acceso 3. Entonces, bueno, yo quisiera esa cuenta. Quisiera obtener, por ejemplo, como resultado, ¿cuántos empleados hay por acceso? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que yo quiero sigue siendo la cantidad de empleados, ¿sí? ¿De dónde? Y de la tabla empleado, ¿ok? Ahora, después del from, viene la cláusula de agrupamiento, ¿sí? Y la cláusula de agrupamiento, la sentencia que uso es group by, agrupado por, y pongo por qué columna quiero que los agrupe. Obviamente que la columna por la que quiero que la agrupe es la columna que se repite, tiene datos que se repiten. En este caso, acceso, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, mira, primero anda a la tabla de empleados y agrupame los empleados por acceso. Una vez que me los agrupaste, contame de cada grupito cuántos hay. De cada grupito, cuántos hay. Perfecto. Entonces, si yo ejecuto, ¿puedes continuar? Fíjense, obtengo por acceso cuántos hay. Hay 3 de un determinado acceso, no sé si es el 1, el 3, el 2. Hay 3 de otro determinado acceso y hay 1 de otro determinado acceso. Bueno, pero yo quisiera que aparezca algo más legible, que me diga acceso y cantidad, ¿sí? Por ejemplo, con acceso 1 tenés 3 empleados. Con acceso 2 tenés, no sé, 3 empleados también. Y con acceso 3 tenés un empleado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para lograr eso, y bueno, lo que tendría que hacer es, si quiero cambiar las columnas que se proyecten, tendría que modificar el select, ¿ok? ¿Cómo armé el select? Ahora bien, en el select, ¿sí? Cuando yo agrupo, cuando tengo una función de agrupamiento, solamente está permitido en el select poner el campo por el que agrupé, ¿sí? En el select está permitido que yo ponga cualquier función de agrupamiento, contar, sumar, promedio, y si proyecto un campo, tiene que ser el campo por el que estoy agrupando, ¿sí? Es decir, que yo acá solamente podría decirle proyectar el acceso, coma, y la cantidad. Y este le puedo renombrar como cantidad.
¿Sí? Entonces, lo que voy a obtener acá es lo siguiente, ¿sí? Con acceso 1 tengo 3 empleados, con acceso 2, 3 empleados, con acceso 3, 1 empleado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decirle, sí, agrupámelos por acceso, ¿sí? Pero ten en cuenta solamente los empleados que están activos, que no están dados de baja, ¿sí? Ten en cuenta los empleados que están activos y no los que están dados de baja. Entonces, ¿cómo debería armar, qué debería agregar a esta consulta? Filtrar en el El web. Word. Bien, entonces, filtrar en el web. Si filtro en el web, acá va después del prompt, ¿sí? Entonces, where y la condición. ¿Cuál sería la condición? Si quiero quedarme con los empleados que no están dados de baja. El estado es igual a 1. El estado es igual a 1 o not igual a 0, ¿no? Estado sea igual a 1, ¿sí? O esto, no estado igual a 0, ¿sí? Bien, entonces más fácil acá. El estado sea igual a true o 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Primero, toma la tabla de empleados. De todas las filas de empleados, se queda con las que tienen en estado el 1. Y luego aplica el agrupamiento, ¿sí? Y luego aplica el agrupamiento. Bien. Fíjense acá. Que vamos a ejecutar. Entonces ahora cambia, ¿sí? Me dice, bueno, mira, empleados con acceso 1 tenés 3, ¿sí? Activos. Empleados con acceso 1 tenés 3. Con acceso 2 hay solamente 2 activos. Y con acceso 3 tenés 1 activo. A ver si es cierto. Si voy a empleados, son poquitos, los puedo contar. Con acceso 1 tengo 1 que está activo, 1 que está activo, 1 que está activo. O sea, tengo 1, 2, 3. Con acceso 2, este no cuenta porque está dado de baja, tiene estado 0. Con acceso 2 tengo entonces 1 activo, 2 activos. Y con acceso 3 hay 1 solo y está activo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si me piden, ¿sí? A ver, yo ejecuto acá. ¿Qué pasa si me piden, che, bueno, mira, yo quiero que me digas cuántos empleados hay, ¿sí? Que me muestres aquellos empleados, ¿sí? Que me muestres, a ver, quiero complicar la vida. Quiero que me muestres de los empleados que están activos, ¿sí? Los que tienen mayor código de acceso, un código de acceso superior a 2, por ejemplo. Entonces yo quiero de estos grupos, ¿sí? El grupo que tiene más de 2 accesos. Más de 2 accesos. Es decir, yo quisiera que me muestre, por ejemplo, en este caso, de los grupos que se armaron, los que tienen más de 2 accesos, sería el grupo con acceso 1. El grupo con acceso 1 tiene empleados, tiene la mayor cantidad de empleados. Tiene más de 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, a la condición, tengo que imponer, no se la voy a poner a cada fila, se la voy a poner a los grupos que se armaron. ¿Sí? Es decir, dicho de otra manera, quiero que me dé los grupos que tienen más de 3 registros, más de 2 registros. ¿Sí? Quiero los grupos que tengan más de 2 registros. Entonces, la pregunta es, si a la condición se la tengo que poner a los grupos, ¿qué sentencia es la que tengo que usar? No. Si yo pongo un AND acá,
¿Sí? O sea, la condición no la puedo poner en el where, porque el where aplica las condiciones a cada fila de la tabla. ¿Sí? Antes de que se armen los grupos. Por lo tanto, si yo quiero imponer la condición a los grupos, no ¿Hay que sería en hacer el un where. where ahí, profe? No. Acá aparece el having. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Que si bien por ahí no lo pueden llegar a utilizar para alguna consulta media complejona, que les puede llegar a tocar en alguna de las funcionalidades del proyecto final. Entonces, si yo quiero imponer una condición al grupo, ¿sí? La cláusula es having. Y el having se usa después del group by, ¿sí? En este orden. Select from where, group by y having. ¿Y qué pongo en el having? La condición. ¿Y cuál es la condición? Que tengan, ¿cómo les diría que la cantidad, que los grupos tengan más de 3 integrantes, más de 2 integrantes? ¿Cómo les parece a ustedes? Pondríamos eso. O podríamos llegar a querer poner. Sí, mayor a 2, pero ¿quién? ¿Sí? Un mayor a 2 va a haber. Pero La ¿quién tiene que ser cantidad. mayor? Exactamente, la cantidad. Pero solamente que un pequeño percance, que no puedo usar, ¿sí? El alias. ¿Sí? Acá yo estaría tentado a decirle que la cantidad sea mayor a 2, ¿sí? Pero no puedo usar el alias que puse acá arriba. Tengo que, entonces, si no pongo el alias, que tendría que poner. ¿Qué tendría que Todo lo volver que a dice en el escribir? select, profesor. Claro, no todo, pero sí en cantidad. En donde la cantidad, ¿sí? Teniendo la cantidad mayor a 2. ¿Sí? Entonces, el having se comportaría como un where, ¿sí? Pero en lugar de filtrar las filas de la tabla, filtra el resultado de los grupos. ¿Ok? Entonces, ahí ejecutamos. Ahora sí, me quedo con aquellos grupos en donde la cantidad sea mayor a 3. ¿Sí? Bien. ¿Cómo resolverían entonces esta petición? La 13, que pide cantidad de empleados con nivel de acceso 1. Bien, entonces, en este caso, ¿sí? Para poder obtener la cantidad de empleados con nivel de acceso 1, no me pide si están activos o no, no me aclara, ¿no? ¿Sí? Me dice, seguramente quiere de todos, si no aclara, debe ser de todos. Entonces, la tabla de donde voy a sacar los datos es empleado, ¿sí? En este caso, la condición de filtro es un where, donde el estado es 1. Entonces, ¿ahí qué sucede? De todos los empleados, ¿sí? Se queda con los que tienen stock 1. Estado 1, perdón. Y luego lo que procedemos acá es a contar, y acá cuento. Puedo contar la columna de los estados, puedo contar la columna de los números, puedo poner un asterisco si quiero que cuente todas las filas. Generalizando. Entonces, lo que obtengo acá como resultado es la cantidad de empleados, ¿sí? Que están activos. ¿Sí? Con estado 1, a ver si voy a la tabla de empleados, con estado 1 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, la consigna no decía con nivel de acceso 1, no estado. Ah, con nivel de acceso 1, tenés razón. Tenés razón. Ah, muy bien. Entonces, acá es, ¿en qué estaría equivocado? Ahí habría que poner acceso. Sí, señora. ¿Y en dónde también? ¿Es necesario acá En cambiarlo? sí, ¿o no? No Sí, es porque no pide nada. necesario. Ah, no pide nada del estado, solo del acceso. Claro. Acá yo puedo contar, mira, a ver, para que veamos. Si ponele que no pongo el count, ¿sí? Pongo asterisco, ¿sí? Pongo asterisco. Lo que obtendría con el select sería esto, los empleados con acceso 1, ¿no es cierto? Ahora, de estas filas, yo podría contar
cualquiera de estos campos. Podría contar por ID, podría contar cuántos DNI aparecen, podría contar cuántos apellidos aparecen, cuántos nombres aparecen, cuántos accesos aparecen o cuántos estados. Podría contar por cualquiera de los campos, ¿sí? Porque sé que ninguno tiene valor nulo, porque si tuviera valor nulo pasa algo diferente. ¿Sí? Podría, en este caso, cualquiera que elija está bien, ¿sí? Entonces, pero sí estaba mal la condición, ¿no? Sí estaba mal, pero sí estaba mal la condición. Bueno, se lo voy a copiar. Perdón. La condición era que, bueno, que en lugar de estado sea acceso. Profe, le hago una consulta. ¿Qué es lo que hace las? Que no me quedó. El Claro. as es para renombrar. Mirá, si yo no pongo esto, ¿ok? Si yo no pongo esto, fíjate la consulta, el resultado. No digo continuar, ¿sí? Viste que en el select pusimos select count, ¿sí? Y fíjate entonces que como resultado te Está. proyecta esto. Por ahí vos no querés que aparezca ese nombre así, que Claro, como aparezca que la le hago un nombre a la función. tabla. Claro, la podés renombrar. Y Ah, para ok. renombrarla, podés, que es lo que dijimos recién. Para renombrarla podés poner as y el nombre de la columna, ¿sí? Cantidad, por ejemplo, o no es necesario poner el as. Si lo pones está bien y si no también. Podés poner un espacio, ¿sí? Y el nuevo nombre. ¿Ah? Lo que yo no sé, o sea, lo que yo no sé, o no estoy seguro, es si en todos los gestores vas a poder hacer lo mismo. Hay gestores que seguramente te van a exigir, ¿sí? Si usas en Oracle, por ejemplo, que pongas el as. O El el las, claro. que sugiere. Pero si Bueno, no, gracias, un profe. espacio. De nada. Profe, ¿Ok? en el select dice count estado. ¿Por qué contamos los estados? ¿Es lo mismo contar cualquier cosa de la tabla? Exactamente. Vos podés Ah, ok, contar cualquier columna de la tabla, porque sabés que las filas de esas columnas no tienen nulos. ¿Sí? claro. Porque cuando aplico funciones de grupo, como dice ahí el compañero, sobre campos que tienen nulos, pueden dar resultados diferentes. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso lo pueden probar ustedes. Fíjense contar de una tabla campos y que algunos tienen nulos si se los cuenta o no. ¿Sí? O si calculan promedios sobre campos que tienen nulos, si se los tiene en cuenta para el promedio o no. ¿Sí? Eso, chequenlo. Claro. Pero sí hay funciones Pero de podría haber puesto grupo, nombre, podría haber puesto acceso, podría haber puesto cualquiera ahí. de las columnas. Ok. Exactamente. Acá, Mientras tranquilamente. no tenga nulos. Mientras no tengan. ¿Sí? Cualquiera de las columnas. Y si vos no querés errarle, hay nombre, el resultado es el mismo, ¿vio? Y si no quiero errarle, decirle, y vos le querés decir, bueno, contame todas las filas. Pumba, asterisco. ¿Sí? En el count y el resultado debería ser el mismo. Claro. ¿Estamos? Gracias. Perfecto. El asterisco no incluye los nulos también, y le estoy diciendo las filas. Las filas. No va a haber filas nulas. Pero como dice el profe Pedro también, no crean todo lo que nosotros les decimos. Pruébenlo, porque por ahí, probado en algún determinado gestor, tiene un comportamiento, y cuando lo prueban en otro,